Buen día a todos, muchas gracias por su presencia. Eh, Quiero agradecer particularmente al doctor Carlos Benavente Pinto por permitirnos compartir nuestro trabajo que hacemos en el Hospital Algerich. Nuestra mesa va a tratar sobre la estimulación cerebral profunda y las patologías neuropsiquiátricas refractarias, donde el doctor Galati va a inaugurar su exposición sobre los targets que se pueden utilizar para el tratamiento de Parkinson refractario y trastorno obsesivo compulsivo refractario. Posteriormente, el doctor San Juan hablará sobre la depresión refractaria y el abordaje terapéutico por estimulación cerebral profunda. Y finalmente, cerrará la mesa en relación a la refractariedad terapéutica en trastornos psiquiátricos, un desafío actual. Así que le doy la palabra al doctor Galati, coordinador del equipo de estimulación cerebral profunda y neurociencia del Hospital Algerich. Estamos. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, antes de todo, quería agradecerles la invitación de nuevo para estar aquí en las jornadas. Y bueno, un poco la idea nuestra es desde aquí, desde el hospital, contarles lo que estamos haciendo a nivel público, a nivel de nuestro hospital. Lo que estamos haciendo a nivel de un poquito de lo que es movimientos anormales, enfermedad de Tourette y también hacia dónde vamos, ¿no? Que es más hacia los tratamientos de trastornos psiquiátricos. Bueno, simplemente hay mucha gente acá que hay de todo, tenemos médicos, no médicos, simplemente mostrarles o explicar en forma así muy concisa en qué consiste la estimulación cerebral profunda. Acá, como vemos, tenemos un electrodo profundo, un electrodo que se coloca siempre en condiciones, digamos, con un marco estereotáctico, se llama, y lo colocamos en lo que pueden ser núcleos profundos o en vías, en tractos blancos, para estimular el cerebro. Este electrodo profundo tiene una extensión que va hacia un neuroestimulador que tiene una batería, donde nosotros podemos de alguna manera regularlo, ya sea con la amplitud, con la energía o con la frecuencia, el impulso eléctrico que le estamos dando al cerebro. Eso nos da la posibilidad de controlar la sintomatología del paciente y así poder mejorar su calidad de vida, ¿no? Fundamentalmente. Simplemente explicarles en qué consiste o cómo realizamos el procedimiento, para que tengan una idea. Los días previos a la cirugía puede ser un día o pueden ser una semana, depende de cada paciente, de las condiciones en las que estemos. Se realizan una resonancia magnética no estereotáctica, es decir, el paciente va a un centro de diagnóstico, nosotros la pedimos de determinada manera, es decir, cortes milimétricos o menos, o menores, digamos, y con ese estudio de resonancia magnética podemos, en ese estudio, en un software especial que tenemos, digamos, donde programamos, podemos programar perfectamente el target, es decir, a dónde vamos a ir a colocar el electrodo, el cual en el extremo tiene la parte que va a estimular, no todo el electrodo. Y así también la trayectoria, es decir, desde dónde, partiendo desde la corteza, vamos a llegar a nuestro target. Eso es muy importante porque, digamos, de esta manera podemos, sin ver, porque todo se hace a través de un pequeño orificio de cráneo de 14 milímetros, pero esa posibilidad de hacer estos estudios de resonancia ante 1 y ante 2 milimétricos nos permite ver milímetro a milímetro o menos cada corte del encéfalo y podemos delimitar de no pasar por un vaso, de no pasar por una estructura noble, donde podamos
incidir. Y eso ya queda programado. El día de la cirugía le colocamos el marco estereotáctico y realizamos lo que se llama, aquí tenemos el cubo estereotáctico, ¿sí? Es decir, el cráneo del paciente, la cabeza del paciente dentro de este cubo tiene una coordenada específica, real, y eso es lo importante. Nosotros hacemos la fusión de imágenes de la resonancia previa que les comentaba, donde habíamos marcado, donde habíamos dicho dónde íbamos a ir, cómo íbamos a llegar, con la tomografía que sí es estereotáctica. Es como un GPS y el mapa la resonancia. Entonces así, de esa manera podemos lograr con la anatomía que tiene la resonancia llegar perfectamente a buscar el target y la trayectoria que necesitamos. Esta es la fusión que realiza el software donde podemos ver mitad resonancia y mitad tomografía. Y aquí se puede observar en celeste esta trayectoria que corte a corte va a ir subiendo hasta llegar a la corteza. Aquí les estoy mostrando sencillamente cómo a través de las comisuras, la comisura blanca anterior y la comisura blanca posterior, el tercer ventrículo, esta medida de comisural nos permite delimitar, por medidas ya estándar, estudiadas en los años, a partir de los años 40, por Talairaj, Lexel, neurocirujanos que disecaron miles de cerebros para tomar estas medidas estándar que a través de estas dos medidas podemos determinar dónde están los núcleos. Fundamentalmente esto se determinó para hacer Parkinson. Ustedes piensen que antes de la aparición de la levodopa en el 69, el tratamiento para el Parkinson era este. No era estimulación cerebral profunda, por supuesto se hacían lesiones. Hablando un poquito de lo que estamos haciendo en el hospital, en cuanto a movimientos anormales, mostrarles un poco de algunos pacientes, como para que tengan una idea. Este es un paciente con un Parkinson disquinético. El paciente, digamos, tenía una rigidez muy marcada, pero cuando tomaba su medicación comenzaba con disquinesias, que prácticamente tampoco le impedían hacer su vida normal, una muy mala calidad de vida. Y acá lo tenemos en el postoperatorio. Digamos, esto es para el paciente fundamental porque, bueno, le cambia totalmente su calidad de vida, ¿no? Este es otro tipo de paciente, también parkinsoniano, pero en él predomina totalmente el temblor. Entonces, en vez de ir al globo pálido, como en el caso anterior, vamos al tálamo, al núcleo ventral intermedio. Bueno, y esto lo que les voy a mostrar ahora es la cirugía, es la estimulación intraoperatoria. El paciente, todos nuestros pacientes los operamos despiertos, excepto casos excepcionales, donde el paciente colabora con nosotros en la cirugía y lo vamos a aprender y ya digamos, tenemos el electrodo colocado en la posición en la que nosotros queríamos, hicimos un registro del cerebro, nos gustó el lugar donde iba a ir el electrodo para que el paciente tenga la mejor respuesta clínica posible, y lo vamos a aprender y apagar para ver la respuesta intraoperatoria y después dejarlo definitivamente allí implantado. Bueno, y esto, digamos, sería en el postoperatorio ya en el consultorio. Paciente de 50 años, donde obtuvimos una respuesta muy buena, estamos muy contentos. Le cambiamos totalmente la calidad de vida. Un paciente que no podía comer, no podía llevar un vaso de agua
a la boca. Bueno, también tenemos casos de distonía grave, un chiquito de 22 años con mucho dolor por la contracción de agonistas y antagonistas al mismo tiempo, ya había empezado a los 12 años, a los 14 años, un caso extremo, el paciente había sido internado en 2 oportunidades por agotamiento muscular, se estaba, digamos, fatigando tanto que ya desaturaba, así que había tenido que internarse ya esto no era calidad de vida, sino era vida, ¿no? Es decir, el paciente estaba en un estado grave por su enfermedad, ¿no? Totalmente refractaria al tratamiento médico. Tan grave fue la situación que, digamos, habitualmente el estimulador lo enciende pasadas por lo menos 2 o 3 semanas. Decidimos que el paciente se vaya prendido el estimulador desde el quirófano. Este chiquito lo tuvimos que operar sedado, ¿no? Generalmente es así. Aquí está en el postoperatorio a los 4 o 5 días. Muy bien. Y bueno, haciendo un poquito de ya introducción en lo que es trastornos psiquiátricos, contarles un caso de Tourette que teníamos, superamos, ya un paciente con tics fónicos, tics motores, con autoagresiones, totalmente refractario al tratamiento, que un chico que había comenzado a los 5 años y lo operamos a los 25 años. Y bueno, le implantamos 2 electrodos en ambos globos pálidos, internos y externos. Hicimos una programación GPI-GP bilateral, no descripta, la bibliografía, sí una u otra, y logramos colocar 2 contactos en el globo pálido interno y 2 en el externo. Es un paciente que andaba muy bien y estamos muy contentos. Lo pudimos publicar incluso en una revista inglesa y estamos muy contentos con cómo va el paciente. Un poquito con el tema de la pandemia, como es de azul, hace un año que no lo vemos. Pero el paciente está muy bien, logró calidad de vida, se casó, tiene un hijo. El otro día me mandó un mensaje y me dijo, doctor, me pude recibir por primera vez de algo, así que el paciente tuvo una reinserción social muy importante. En cuanto a las escalas de evaluación, esto es muy importante, digamos, todos estos pacientes hay que hacerle como mínimo estas 5 escalas, donde podemos ver son las escalas de la Universidad de Yale, para tics, para obsesivo compulsivo, calidad de vida en GIS de la Tourette, funcionamiento global y escala de depresión de Hamilton. Un paciente que tenía autoagresiones, es un vinito cortito. Bueno. Y el postoperatorio a los 3 meses. Como ustedes verán, tiene algunos tics. Para nosotros eso es importante, porque digamos uno después de la cirugía con la regulación podemos borrarlos completamente. Es decir, depende un poco de los parámetros que le pongamos a ese estimulador, ¿no? Lo hacemos con una tablet, desde el paciente está sentado ahí, lo hacemos con una tablet como si fuera con Bluetooth. El tema es que ustedes mejor que nosotros saben que estos pacientes necesitan de estos rituales, de estos comportamientos, y muchas veces borrarlos definitivamente implica hasta un cierto grado de despersonalización, de vacío.
cosa que no queremos. Queremos que el paciente evolucione lentamente. Muchas veces para hacer una terapia se necesitan años para cambiar una conducta. Imagínense a un paciente desprotegerlo inmediatamente de todos sus tics, de todos sus rituales, no es bueno. Alguna vez estuve en un congreso en Países Bajos y me acuerdo de un ateneo de un paciente que justamente lo que pedía era que los necesitaba, ¿no? Entonces hay que buscar el equilibrio, digamos, entre lo que es la medicación, lo que es la estimulación y seguirlo con el seguimiento clínico psiquiátrico, ¿no? Que es totalmente importante e imprescindible. Bueno, pero bueno, nuestro paciente, digamos, lo hemos ido regulando y ha mejorado sus tics, acá están las escalas, cómo habían mejorado. La depresión severa se había transformado en una depresión leve, había mejorado su escala de obsesivo compulsivo y también de calidad de vida. Así que estamos muy contentos. ¿Y hacia dónde vamos? Es hacia trastorno obsesivo compulsivo y depresión. Sabemos, desde el punto de vista fisiopatológico, que existen bucles, ¿no?, entre las regiones corticales, subcorticales, y se forma un circuito, que es el circuito córtico estriado tálamo cortical, que hay cierta disfuncionalidad en ese circuito, y que hay vías excitatorias inhibitorias, ¿no? Es un circuito que va y que viene. De alguna manera, incluso en estudios de resonancia magnética funcional, se ha demostrado que hay conexiones aberrantes entre el estriado y la corteza orbitofrontal, y que en estos estudios funcionales, digamos que está como encendida la corteza, ¿no? Este sería el circuito, es decir, las regiones corticales, el estriado ventral, pasan por los ganglios basales a nivel de lo que es subtálamo, el globo pálido, pasa por el tálamo y de allí vuelve a la corteza. De alguna manera, tenemos que se forman dos vías, una vía directa y una vía indirecta, y lo que se ha establecido es que cuando la vía directa, donde hay una inhibición importante del estriado sobre fundamentalmente el núcleo de salida, que es el globo pálido interno, que su función justamente es inhibir. Cuando está inhibida la inhibición del globo pálido interno, el tálamo está liberado y el tálamo genera una gran actividad excitatoria sobre todo lo que es la corteza. Y eso es lo que se está viendo en los estudios de resonancias funcionales, donde la corteza hiperactiva tiene que ver con la clínica, coincide con la clínica del paciente, con los trastornos obsesivos compulsivos y los rituales. Bueno, es justamente acá lo que les decía, ¿no? Esa sobreactivación impulsa las características compulsivas y rituales del TOC. O sea que se desarrolla un mecanismo de retroalimentación aberrante a nivel de este circuito, ¿no? Bueno, un poco, esto es muy importante, cómo hacemos la selección de los pacientes. Pacientes que tengan 5 años de TOC, DSM-5, la escala de Yale para obsesivo compulsivo con un puntaje de 30 o más, y una escala de funcionamiento global de 45 menos, la edad que quizás es un poco relativa, pero lo predomina entre 18 y 60 años. Y bueno, acá está el tema del umbral de ingreso para DBS, es decir, para estimulación cerebral profunda. Es la falta de mejoría del tratamiento médico. Esto es muy importante y es el tema a discutir, ¿no? Es lo que nosotros siempre hablamos con Gonzalo en el hospital, en nuestro equipo de trabajo, es el tema de la refractariedad. Es decir, ¿cuándo realmente considerar al paciente que es refractario al tratamiento médico? Muchas veces nos pasa también con movimientos anormales, los pacientes siguen tomando la medicación, pero el paciente se va a su casa. Es decir, hay un punto en el cual uno puede y tiene la posibilidad de decir, bueno, a este paciente le podría ofrecer esto, la estimulación cerebral profunda, como para mejorar realmente su calidad de vida, ¿no? Realmente ahí está el punto. Bueno, obviamente que haya hecho esquemas
no menores a 3 meses, con dosis máximas de inhibidores de recaptación de serotonina, incluso esquemas con clomipramina. Todo esto lo maneja nuestro colega y amigo el doctor Gonzalo Gómez. Terapia conductual, etc. Los criterios de exclusión, historia pasada o actual de trastorno psicótico, trastorno de episodio maníaco en 3 años precedentes, trastorno neurológico de importancia, excepto los tics, como les mostré antes, hemos operado pacientes con Gilles de la Tourette, así que ahí tenemos la posibilidad de tratarlo también. Anormalidades significativas en la resonancia, es decir, un paciente que tiene una malformación arteriovenosa o un tumor o lo que sea que impida realizar este tipo de tratamientos. Abuso de sustancias, embarazo, trastorno severo de la personalidad, todo esto lo discutimos con ustedes. Esa es la historia. Y bueno, desde ya, nuestro hospital, que es un hospital público, un hospital que siempre ha tratado pacientes de todo el país, siempre estamos a disposición para discutir pacientes y para enriquecernos entre todos, ¿no? Obviamente, y para poder tratarlos en nuestro hospital. Bueno, un poquito de cómo surge la estimulación cerebral profunda, ¿no? Surge a través de, como una alternativa excelente, dada el tratamiento de los movimientos anormales, ¿no? Y del Parkinson fundamentalmente y de la distonía. ¿Cómo empieza? Empieza a nivel de lo que es la cápsula interna, fundamentalmente basados en los sitios donde se realizaban este tipo de cirugías que eran lesiones, la capsulotomía anterior introducida por Talairach y por Lexel. Talairach en Francia y Lexel en Suecia en los años 40, en los años 50. Ya a partir del 2008, la FDA en Estados Unidos aprueba para el trastorno obsesivo compulsivo el tratamiento de estimulación cerebral profunda, con un muy bajo posibilidades de secuelas, menor del 1%. Una de las series más importantes en tratamiento de trastorno obsesivo compulsivo la desarrollaron en Bélgica el doctor Natin, neurocirujano, la doctora Gabriels, psiquiatra, fundamentalmente a nivel del brazo anterior de la cápsula interna. Empiezan a estimular, digamos, de arriba hacia abajo, es decir, de dorsal a ventral toda la cápsula, incluyendo el último contacto. Piensen que son contactos que tienen, son electrodos que tienen 4 contactos, y el último, el de más abajo, quedaba ingresado adentro del núcleo accumbens. Todo esto empieza una evolución, el núcleo se va haciendo cada vez más posterior, se va yendo hacia atrás y eso va permitiendo mejores resultados. La serie que comienza en Bélgica se une a 3 centros más en Estados Unidos, y eso, digamos, ahora vamos a ver los resultados. Bueno, esta es la imagen donde queda, cómo queda el electrodo colocado. Acá estamos en el núcleo accumbens y el resto todo en la cápsula interna. Acá vemos cómo se ve en la tomografía. Y posteriormente, la evolución del núcleo, vamos hacia el lecho del núcleo de la estría terminal. Lo voy a hacer corto porque si no voy a dejar a mis amigos, a mis compañeros sin tiempo para sus charlas. Sí contarles que el núcleo de la estría terminal está dando muchos más resultados. Es muy, muy cerca, digamos, donde empezó la estimulación, pero justamente el núcleo, lo que yo les decía, esa estimulación se va yendo un poco hacia atrás. Ahí tenemos la comisura blanca anterior, y digamos que donde más resultado da es a ese nivel la estimulación cerebral profunda. Cuando empezaron teníamos a 36 meses un 70% de pacientes respondedores, y a nivel de lo que es, vamos más rápidamente, a nivel de lo que es la estimulación de la estría, que está muy cerquita, es de un 83%. O sea que es un tratamiento seguro y es un tratamiento
Está dando muy, muy buenos resultados. Así que bueno, era un poco eso, contarles lo que estamos haciendo, hacia dónde íbamos, y nuevamente agradecerles la participación en las jornadas. Ahora les paso con el doctor Alejandro San Juan, que continúa con la charla. Bueno, buenos días. Quería volver a agradecerles la nueva invitación a las jornadas, de las cuales ya habíamos participado el año pasado y que la verdad lo disfrutamos mucho. No solo hoy estar compartiendo con ustedes esto, sino también todo la previa y en cuanto a su preparación. Así que les vuelvo a agradecer la invitación. Así que bueno, vamos a empezar con la charla y hablar de ciertos targets, ¿sí? Y hablar un poco sobre algunos de los trials que se están haciendo hoy, principalmente en algunos países de Europa, para el tratamiento de patología psiquiátrica refractaria, ¿sí? Un poco hablar de lo que sería el área 25, en la sistematización de Brodmann, ¿sí? El cíngulo subgenual, que mucho no me voy a meter dentro del target ni de las patologías, sobre todo la depresión refractaria. Ya lo hemos escuchado a nuestro colega, el doctor Piedemonte, ayer, fue una clase muy clara. Así que quizá también hablar un poco de lo que es el núcleo accumbens y qué patologías podemos combinar, ¿sí? Para estimular cualquiera de estos dos núcleos, ¿sí? Si hablamos un poquito de la historia, tampoco quiero aburrirles con la historia de la psicocirugía, ¿sí? Este es un cuadrito muy interesante que está, si bien está desactualizado, es un cuadrito que está en el Lindenberg Lozano, ¿sí? Que sería la Biblia de la cirugía estereotáxica, en donde vemos, ¿sí? los procedimientos de la década del 40, como la capsulotomía o la cingulotomía anterior, ya para finales, ¿sí? De la década del 70, hacer la leucotomía límbica, para ya en la década del 2000, ¿sí? Ya la estimulación cerebral profunda como habíamos recién visto con el doctor Galati, lo que sería el brazo anterior de la cápsula, o el área subgenual, y hoy en día está en boga, ¿sí? Que surge como un núcleo interesante para estimular el núcleo accumbens, ¿sí? Lo que sería parte del estriado ventral, ¿sí? Me adelanté un poco, ¿sí? Disculpen, mal manejo de la computadora. Bueno, seguimos con las imágenes. Acá hay una resonancia posquirúrgica de una leucotomía límbica que se ve bien en el corte sagital, ¿sí? La leucotomía límbica es ese procedimiento conjugado entre la cingulotomía anterior y la tractotomía subcaudada, ¿sí? Esto es una imagen posquirúrgica, ¿sí? Y esta es una resonancia también posquirúrgica, es una fusión de una tomografía posoperatoria con una resonancia prequirúrgica del paciente que vimos previamente, el paciente joven, con esa distonía grave, esa distonía genética en donde le pusimos los dos estimuladores a nivel de los dos globopálidos internos, ¿sí? Para ver un poco la diferencia entre una estimulación y una lesión. Si hablamos un poquito de lo que es la corteza cingulada o el cíngulo subgenual, tampoco, les vuelvo a repetir, voy a entrar mucho en detalle, pero es importante siempre hablar también de la corteza cingulada anterior, ¿no? Esa zona tan misteriosa de la cara interna del cerebro, ¿sí? El área 24 de Brodmann, acá puse los dos dibujos de la sistematización de Brodmann y la de Konstantin von Economo con Koskinas, ¿sí? La citoarquitectura cerebral. Imagínense que el área subgenual, el área 25, prácticamente, si bien hay una diferencia citoarquitectónica con la corteza cingulada, es prácticamente parte de lo mismo en cuanto a su ontogenia, ¿sí? Hablando de la corteza cingulada, por ende, siempre está sistematizada en tres partes, lo que sería anterior emocional, lo medio sensorio-motor y lo posterior cognitivo-espacial, ¿sí? Justamente lo que sería la corteza cingulada anterior, que luego va a hacerse área 25, modula el comportamiento emocional, ¿sí? En pacientes con depresión o desórdenes bipolares, su volumen se ha visto disminuir. Bien, así como también en depresión, el área subgenual y parte de la cingulada, una alteración en la perfusión cerebral, ¿sí? Este es un esquema muy interesante para ver justamente esta separación, ¿sí? En donde podemos ver parte del final de lo que sería
la corteza cingulada anterior subgenual en conjunto con justamente y su relación importante con el área 25. ¿Sí? Que justamente el área 25, en varios estudios, sobre todo, digamos, relacionados a la depresión refractaria, en donde Mayberg y sobre todo Lozano han publicado varios trials en donde la respuesta en un mayor un 70% en los pacientes con depresión, su estimulación ha dado excelentes resultados. Acá justamente hablo un poco de que justamente estos pacientes con depresión, el aumento del flujo sanguíneo en esta área, ¿sí? Estudios funcionales se ha visto su hiperperfusión, ¿sí? Ni hablar de las conexiones que tiene, ¿sí? Sobre todo estas conexiones de la blanca, que están en amplia relación también con lo que veíamos recién en el TOC, ¿sí? Todas las que son las estructuras reverberantes, límbico, córtico, subcórtico, pálido, tálamo corticales, ¿sí? En este estudio de tractografía vemos todas las conexiones límbicas de la base del cerebro que tiene el área 25. Sobre todo, también hacer una mención especial a nuestro querido fascículo prosencefálico medial que hemos hablado en las jornadas del año pasado, ¿sí? Si hablamos un poco de la accumbens, este núcleo tan interesante, que forma parte del estriado ventral, y justamente que su importancia radica en ser un mediador prácticamente en procesos motivacionales, ¿sí? Y una amplia funcionalidad límbico-motora por su conexión con los núcleos de la base, y justamente regular los efectos de ciertas drogas psicoactivas. Por eso, varios estudios en el mundo de su estimulación para, digamos, pacientes con consumo de drogas de abuso. Bien, independientemente de eso, justamente se ha visto implicado en numerosas patologías, desde la predepresión, el Alzheimer, el desorden bipolar, trastorno de la ansiedad, abuso de drogas y esquizofrenia también. Es más, el trial que a continuación les voy a mostrar de forma rápida del Hospital de San Pau en Barcelona, un trial interesante de estimulación, no solo de la accumbens, sino de la corteza cingulada pegada al área 25 para su tratamiento. Hablando un poco de historia, siempre es importante, o por lo menos a mí me gusta, nombrar algunas cositas de cómo el accumbens llegó a llamarse accumbens hoy en día, ¿sí? Siegen ya en 1904 lo consideraba y le había puesto núcleo accumbens, ¿sí? Y vieron que en esas épocas todos discutían por los nombres de las cosas, sobre todo en el cerebro, ¿sí? Porque al principio se consideraba como si fuese una extensión del caudado, separado del estriado, y justamente por su relación con el septum, por eso Kappers lo denominó nucleus accumbens septi, ¿sí? Fue Johnston, en realidad, que en 1913 lo descarta. Él decía que era una estructura que era parte del centro olfatorio, ¿sí? Entonces de ahí justamente lo denominaba núcleos lateralis paralfatorius, ¿sí? Donde luego se retracta y vuelve a llamarse como Kappers lo había llamado al principio, ¿no? Pero fue en 1926 que justamente con la relación con el fascículo prosencefálico medial, su traducción en Middle Forebrain Bundle, que tanto hablamos, Herrick en 1926 lo denomina olfactus striatum. Es interesante porque hay un trabajo en 1982 de Heimer justamente que dice que si bien existe un input olfatorio a la accumbens, sobre todo en ratas, no hay, o prácticamente hay escasez de aferencias desde el bulbo olfatorio o regiones olfatorias secundarias, sobre todo en monos y gatos. ¿Sí? Pero fue Nauta en que justamente por términos histoquímicos, obviamente con la tecnología en términos histoquímicos y sobre todo distribución de receptores opioides, lo denomina como hoy prácticamente se llama, que en vez de accumbens ya hoy en día ya la literatura habla de un estriado ventral, ¿sí? Este es un gráfico interesante de todas las aferencias y eferencias que tiene, un núcleo bastante rico justamente en todas las conexiones basales, ¿sí? Todo lo que le llega del hipocampo, del área límbica, ¿sí? Todas las eferencias interesantes, sobre todo como nombrábamos hoy anteriormente al núcleo del lecho de la estrella terminal pegado a estructuras periamigdalinas, ¿sí? En cuanto a la función, la actividad límbico-motora, ¿sí? Controla los drives de la supervivencia y la reproducción, ¿sí? Locomoción, aprendizaje, impulsividad, ¿sí? Y varias actividades, ¿sí? Sobre todo, hoy que en día está sistematizado sus dos partes de la accumbens,
lo que sería su coraza, su corteza o su shell, y su núcleo o core, ¿sí? Lo que sería la parte más externa del núcleo, las conductas alimentarias, la recompensa asociada a sustancias, la recaída de abuso, y lo que sería la parte más central del núcleo, aprendizaje y respuestas condicionadas. Esto para nosotros, si hacemos estimulación cerebral profunda, es importante porque de acuerdo a dónde los electrodos quedan, en qué parte del núcleo, algunos como los núcleos están sistematizados en cuanto a su función, uno podría mejorar ciertos síntomas, de los cuales prevalece. ¿Sí? Tiene un papel importantísimo en la adicción, en los trastornos del ánimo, y al fin y al cabo, todo como todo se relaciona con todo, como para hacer un resumen de esta diapo, sobre todo las alteraciones de la vía del área tegmental ventral y justamente con el accumbens. Al fin y al cabo, alteración en las conexiones vía dopaminérgicas. Esto es un grafiquito interesante en cuanto a su anatomía estereotáxica. Esto es un dibujito que lo hizo Mavridis y que justamente él describe su área, ¿sí? Como consecuencia de un trabajo de Salgado y Kliplit, en donde hablaban de la funcionalidad y de la anatomía del núcleo. Justamente esta anatomía estereotáxica que prácticamente acá está con los valores estereotáxicos en los tres planos de X, de Z y de Y, ¿sí? De 6 a 9 milímetros de la línea media en el X, la Z de 1 a superior, a 1 milímetro superior, y 2 milímetros restral a lo que sería la comisura anterior, que es, digamos, el límite más preciso, ¿sí? Esto es lo que yo les comentaba anteriormente. Me voy a apurar un poco, así dejamos a nuestro compañero, el doctor Gómez, hablar de lo que se está haciendo en el mundo, ¿sí? Y hoy justamente se los traigo a colación porque hablábamos de los mismos targets. Esto es un trial que se hizo en el Hospital San Pau en Barcelona, de la estimulación de lo que sería el accumbens y la corteza cingulada subgenual, ¿sí? Pegado al área 25 justamente para el tratamiento de la esquizofrenia refractaria, ¿sí? Es un estudio randomizado y crossover. El endpoint primario, prácticamente el fin era, o lo que se buscaba y lo que se vio, era un 25% en mejoría en el PANSS, ¿sí? En la escala de síntomas positivos y negativos de la esquizofrenia, con un follow-up de 6 meses, un N de 8 pacientes con esquizofrenia, y se randomizaron a recibir estimulación de uno o el otro, fue randomizado. Algunos pacientes le estimularon el área subgenual, ¿sí? Pegado en realidad a la corteza cingulada anterior, en el área subgenual y al núcleo. Estos son los criterios de inclusión, que tampoco quiero aburrirlos mucho con esto está al alcance, o no hay problema en que nosotros nos pasemos información entre todos, ¿sí? El diagnóstico de esquizofrenia y qué pacientes justamente con este diagnóstico, con mínimo de 5 años del diagnóstico de la enfermedad, con resistencia al tratamiento, ¿sí? Que persistían los síntomas sin remisión por 2 años, con poca respuesta al tratamiento de por lo menos 2 antipsicóticos diferentes, incluido un ATI, no clozapina. Igualmente, estos pacientes tendrían que haber sido tratados con clozapina sin mejoría de las dosis adecuadas o poca tolerancia. Bien, y prácticamente como hablábamos de la escala, ¿sí? Del PANSS, la escala de los síntomas positivos y negativos, un score de 4 más en síntomas positivos o negativos, o 6 o más en un solo síntoma, ¿sí? Obviamente siempre con estos trabajos de inclusión siempre está relacionado también la escala de impresión clínica global, ¿sí? Con un score de 6 o más. Estos son los criterios de exclusión, prácticamente las contraindicaciones a cualquier procedimiento quirúrgico, ¿sí? Epilepsia o epilepsia asociada a la clozapina, intento de suicidio o autoflagelación en los 2 años previos, alteraciones cognitivas, alteraciones cardiovasculares, cerebrovasculares y demás. Bien, este es un grafiquito, ¿sí? Tenemos los dos puntos de estimulación, ¿sí? Acá se ve lo que sería el área subgenual, acá lo que sería el núcleo accumbens, y el área subgenual. Bien. Estos pacientes justamente eran 8 pacientes de 18 a 55 años, 3 se estimularon en el accumbens y 3 y 4 en el área cingulada anterior. Un paciente presentó complicación por una hemorragia intracerebral, justamente fue apartado del trial, y los electrodos se implantaron a través de 2 orificios precoronales, ¿sí? Y se empezó a estimular a los pacientes entre 48 y 72 horas después de la colocación de electrodos. Nosotros en particular generalmente siempre esperamos aproximadamente 15 días para que el microedema, ¿sí? Se reabsorba, ¿sí? Y se estimuló durante 6 meses.
con unos resultados bastante importantes, ¿sí? De los 3 que se había estimulado el accumbens, 2 tuvieron respuesta, muy buena respuesta, y 4, ¿sí? 2 de los 4 que se había estimulado el accumbens y el núcleo accumbens y el área cingulada anterior, 4 es los que se habían estimulado, 2 tuvieron gran respuesta, ¿sí? Entonces, prácticamente tenemos 2 de 3 pacientes y 2 de 4 pacientes que tuvieron prácticamente una mejoría en la escala de PANSS verdaderamente marcada, ¿sí? Y en los restantes, los 3 pacientes restantes, justamente mostraron empeoramiento porque fueron los que entraron en crossover, es decir, los que se le apagó la estimulación. Algunos se lo dejaron prendido, a otros se le apagó la estimulación, viendo un empeoramiento sobre todo de los síntomas negativos. Y para terminar, bueno, prácticamente que la terapéutica quirúrgica con estimulación surge como una estrategia prometedora para el tratamiento de enfermedades psiquiátricas refractarias, sobre todo por los resultados que se han visto en los trials de diferentes patologías en el mundo, ¿sí? Obviamente que se necesitan muchas series prospectivas, obviamente con mayor número de pacientes, y sobre todo agregar a esa filmina, la primera filmina de la historia, de la clase, agregarle también el núcleo accumbens como un target prometedor para un montón de enfermedades psiquiátricas refractarias. Ya que, bueno, como ya veníamos hablando acá en el hospital, no nos falta nada como para tratar las patologías, tenemos no solamente el recurso humano, sino todo para poder resolverlas, y bueno, y en conjunto, como siempre, tratar de ver qué es lo mejor para los pacientes. Así que muchísimas gracias, los dejo a nuestro colega, el doctor Gómez. Gracias por la invitación y buenos días. Bien, bueno, gracias a los doctores por la presentación. En lo que particularmente me corresponde presentar, voy a tratar la refractariedad terapéutica en trastornos psiquiátricos, un desafío actual. Lo que vemos con los avances de las opciones terapéuticas es que hay un número importante, considerable, de pacientes con patología psiquiátrica que no responden a los avances terapéuticos y que generan un área para estudiar y abordar con la posibilidad de mejorar la calidad de vida, como lo vienen presentando mis colegas. Bien, en esta diapositiva vamos a articular los datos que les voy a comentar con la imagen de Culpeper, en donde, según la OMS, el 4% de la población mundial presenta depresión, es el trastorno mental más frecuente. En el 2020 fue la causa más frecuente de incapacidad por encima de las patologías cardiovasculares. Contribuye marcadamente a la carga mundial general de morbilidad. Para la OPS es una pandemia en nuestro continente. En Argentina, Estañaro, en un estudio epidemiológico en el 2017, realizado en pacientes de atención primaria, determinó una prevalencia a 12 meses del 3,8% y posteriormente SIDA determina un 9% de prevalencia en población general a lo largo de la vida. El periodo más probable para el inicio del primer episodio de depresión mayor se extiende desde mediados de la adolescencia hasta mediados de la década de los 40, pero casi el 40% experimenta su primer episodio de depresión antes de los 20 años. Un dato importantísimo es que el 60% de los pacientes que sufren depresión no consulta, un 22% consulta con un médico general y solo un 17% recibe un tratamiento adecuado. Datos del Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos en 2017 confirma que el 35% de los pacientes responden en el primer intento terapéutico, un 30% responde en el segundo tratamiento y hay un 30% que no responde, con patrón evolutivo de persistencia sintomática y cronicidad. Vieta refiere que continúa siendo subdiagnosticada y subtratada el trastorno depresivo mayor. Bueno, articulando la imagen con estos datos, podemos dimensionar que la depresión es una enfermedad crónica con características
multiformes de presentación, y principalmente ya podemos ir observando que hay un grupo que no va a responder a los tratamientos actuales. Podemos citar dos consecuencias severas de la depresión, del trastorno depresivo mayor, siendo el suicidio una de las más impactantes. 800.000 personas se suicidan al año, siendo la causa afectiva la causa más importante. Vieta cita que en las últimas semanas el 70% de los pacientes que se suicidan presentaron síntomas depresivos. Vemos también el impacto económico en las principales regiones, no tan solo por el aumento de los gastos repetidos de hospitalización, alta demanda de recursos físicos, humanos y terapéuticos, sino también por la discapacidad o incapacidad que genera el trastorno depresivo mayor en jóvenes y en adultos jóvenes en edad productiva. Particularmente en nuestra experiencia y también compartiendo los datos de Caton y Williams, podemos observamos que los pacientes con enfermedades médicas que se encuentran internados en nuestro hospital tienen un 50% de gasto superior, de costo superior en pacientes con enfermedades médicas que no tienen depresión. Bien. Bueno, entonces, insisto con este punto: cronicidad, múltiples formas de presentación y un grupo particular que no responde a los tratamientos actuales, empezaron a generar el concepto de depresión resistente al tratamiento, ¿no? Por primera vez en 1970 se define a la depresión resistente al tratamiento como una depresión con una respuesta insuficiente al tratamiento a dosis medias de 150 miligramos de imipramina, duración y adherencia adecuada. Posteriormente no hubo consenso y hubo una gran dificultad para llegar a un término adecuado, hasta que en el 2017 Berlín habla de resistencia cuando 2 ensayos con antidepresivos de diferentes clases farmacológicas adecuados en dosis, duración y cumplimiento no consiguen una mejoría clínica. Finalmente, en 2010, Culpeper genera una definición, quizás la más aceptada actualmente, en donde describe una depresión que no remite a un tratamiento, aquella que después de 2 ensayos con antidepresivos de diferentes perfiles farmacológicos a una dosis adecuada durante un periodo de tiempo apropiado y una adherencia certificada no responde. Bien. Más allá de la definición, es importante estadificar bien los diferentes grados de resistencia al tratamiento. Para eso hay muchísimas escalas, quizás las más usadas son la de Tacey-Rush o la de Moseley multidimensional. La de Tacey-Rush tiene 5 niveles de resistencia que van desde un paciente que no recibe ningún tratamiento antidepresivo a aquel más grave, en donde fallaron todos los intentos con antidepresivos, con potenciación y TEC, que sería el nivel 5, ¿no? Moseley la Moseley multidimensional evalúa 5 dominios: tiempo de duración de síntomas, que los dividen agudo, subagudo y crónico, dan un puntaje particular para cada estadio. La severidad de los síntomas, que van de leve, moderado a grave. La falla en la respuesta a los tratamientos antidepresivos, que tienen que ver con la monoterapia, la combinación, bien, de 1, 2 o 3 grupos diferentes. La potenciación en cuanto a si mejoran el cuadro o no. Y finalmente la terapia electroconvulsiva, si genera una respuesta o no. Bueno, a pesar de que es una área
ya estudiada desde hace mucho tiempo, no había un lineamiento definitivo, y lo que provocaba eso es un área de confusión y la imposibilidad de hacer un buen diagnóstico y pensar el camino terapéutico a seguir. Hasta en nuestro país, en el 2019, se produce el Consenso Argentino de Expertos sobre el diagnóstico y tratamiento de la depresión resistente al tratamiento. Refiere que es una presentación clínica frecuente y responsable de la mayor parte de la carga de trastornos depresivos mayores a nivel mundial. Sugiero y aconsejo leer este consenso y tenerlo como parte de la formación continua, porque posibilita mejorar el abordaje a la depresión resistente al tratamiento, unifica alineamientos y nos permite trabajar en la Argentina en un mismo camino. Y bueno, articulando con el tema de la jornada, que es medicina de precisión, este artículo ya en todos los temas que toca, pero partiendo de los más básicos en relación a conceptos de respuesta, remisión y recuperación, determina la definición exacta para cada recorrido, para cada etapa de un tratamiento, para ir dimensionando cuál realmente va a ser el paciente que va a presentar una depresión resistente al tratamiento, ¿no? Habla de respuesta parcial al tratamiento, respuesta al tratamiento, remisión parcial, remisión completa, siendo ya aquel paciente que logra la mejoría global, el paciente que tiene una recuperación, es decir, una persona que ha alcanzado el estado de remisión sostenida cuando ha permanecido un promedio de 4 meses y con recuperación funcional general. Bien. Bueno, en esta diapositiva lo que quiero compartir con ustedes son algunos factores que intervienen en la depresión resistente al tratamiento. Factores predictivos, siguiendo a Nant, que tienen que ver con el sexo femenino, depresión unipolar, personalidad neurótica premórbida, antecedentes de disfunción tiroidea, herencia familiar de trastornos afectivos, múltiples pérdidas, subdiagnóstico, retraso en el inicio de tratamiento y mala adherencia, dificultad en la remisión con tratamientos habituales. Después hay factores neurobiológicos que favorecen a la resistencia, que tienen que ver con alteración del sistema neuroinmunoendocrino, disfunción de circuitos neuronales, disfunción en la neurotransmisión. En ese sentido, ya se observa muchos estudios en donde se determinaba la pérdida volumétrica de ciertas áreas en el trastorno depresivo mayor, pero en la depresión resistente al tratamiento se ve una mayor pérdida del volumen, sobre todo en la corteza prefrontal dorsal, anterolateral, dorsomedial y ventromedial. También una alteración de la hiperactividad metabólica en el cíngulo subgenual, que es el tema que desarrolló el doctor San Juan y que nos posibilita pensar ese target para la estimulación cerebral profunda. Y finalmente hay factores genéticos que determinan la resistencia, y quizás sea el núcleo duro que sostiene ese 30% de no respuesta al tratamiento, que tiene que ver con alteraciones genéticas que generan una disfunción farmacocinética, alterando la citocromo, o genes que alteran las bombas de flujo de drogas en las barreras hematoencefálica e intestinal. Finalmente, genes que alteran o generan disfunción farmacodinámica, como genes de la triptofano hidroxilasa, genes del transportador de serotonina, el BDNF, bueno, y otras muchas sustancias que son fundamentales para sostener la estructura y función del sistema nervioso central. Bien,
basados en el consenso argentino que estudió y definió la depresión resistente al tratamiento. Nosotros podemos recibir en el Hospital Argerich pacientes que cumplan con este recorrido, en donde lo primero que se trabaja con el grupo o profesional derivante es excluir los pacientes con pseudo resistencia, aquellos pacientes que tengan presencias de validadores para diagnóstico de bipolaridad o de trastornos depresivos estacionales cíclicos, depresiones de causa médica, adicción activa, psicosis e ideación suicida presentes. Posteriormente podemos tratar la depresión que no responde con una optimización de dosis, cambio y combinación de antidepresivos, potenciación del tratamiento antidepresivo, estimulación magnética transcraniana, terapia electroconvulsiva, y si no responde a todo este recorrido terapéutico, recibimos al paciente con el diagnóstico de depresión resistente al tratamiento para la estimulación cerebral profunda en pacientes de 18 a 65 años. Bueno, muchas gracias por su atención.